¿Qué vemos en esta imagen? Cuéntenme. Atardecer. Atardecer. Una persona leyendo. Una persona leyendo. Un niño leyendo. Un niño leyendo. Una sombra de un niño leyendo. Perdón. Una sombra. Sombra. Un gran acierto del fotógrafo. Un gran acierto. Hay arte acá. Sí. Colores. ¿Perdón? Colores. Colores. Arte. Vitalidad. ¿Qué suponen que es esto? Cielo. Un cielo. ¿Sí? Bien. Y ciertamente en esta imagen hay cielo, que es parte de la creación, como ustedes han dicho. Ciertamente en esta imagen también hay un libro, palabra, en este caso sería, o enseñanza. Y ciertamente en esta imagen también hay interioridad, una persona que está leyendo un libro en el marco de una imagen que vincula al cielo también. Bueno, estas tres claves, estos tres tópicos nos van a ayudar a trabajar este salmo también, ¿sí? Y ya que estamos con los salmos son poemas, ¿sí? Hay arte en los salmos y hay que tener una mirada artística para tratar de entenderlos. Entonces esto es lo primero. Y son producciones artísticas, son poesía, muchas de ellas para ser cantada o recitada, por lo menos, ¿sí? Así que tiene la característica de lo que es la poesía hebrea, ¿m? Diferente a la nuestra, pero la poesía hebrea que es concisa, que en pocas palabras dice mucho, la poesía hebrea que tiene estructuras y que hay líneas que juegan con otras líneas y con otras líneas que vienen después, hay versos, diríamos nosotros, que juegan con otros versos, y también tiene un gran contenido de cuestiones figurativas, imágenes que significan, justamente porque son imágenes, significan enseñanzas o significan conceptos que hay detrás de ellas. Los salmistas son personas arrojadas, valientes. ¿Saben qué? A veces políticamente incorrectos. Dicen esas cosas que a uno lo choquean. ¿Saben por qué? Porque son auténticos. Porque dicen lo que tienen adentro. Y lo que se les viene adentro. Y esas cosas que a veces nosotros callamos porque nos dan miedo decir las cosas que tenemos adentro. Nos dan miedo. Los salmistas han superado esa barrera y tenemos a muchos de ellos que así como vienen sus pensamientos, los comparten. Casi que nos abren su corazón para que podamos ver qué hay allí adentro. Esto habla por un lado de la autenticidad de ellos. Son capaces de decir lo que hay dentro de ellos, de asumir lo que hay dentro de ellos. Pero también conocen a quién le dicen esas cosas y conocen ante quién se abren. Y saben, por experiencia, que es un Dios de misericordia. Un Dios que recibe. Un Dios que rechaza el pecado, pero un Dios que ama también. Un Dios que le dice bien a lo que está bien y mal a lo que está mal, pero un Dios que da nuevas oportunidades. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento proclama la obra de sus manos. Un día comparte al otro la noticia. Una noche a la otra se lo hace saber. Sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible. Por toda la tierra resuena su eco. Sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Dios ha plantado en los cielos un pabellón para el sol, y éste, como novio que sale de la cámara nupcial, se apresta, cual atleta, a recorrer el camino. Sale de un extremo de los cielos y, en su recorrido, llega al otro extremo, sin que nada se libre de su calor. La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos.
El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado. Son más dulces que la miel que destila del panal. Por ellas queda advertido tu siervo, quien las obedece recibe una gran recompensa. ¿Quién está consciente de sus propios errores? Perdóname aquellos de los que no estoy consciente. Libra, además, a tu siervo de pecar a sabiendas. No permitas que tales pecados me dominen. Así estaré libre de culpa y de multiplicar mis pecados. Sean, pues, aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. Este salmo nos va a presentar al Dios de los cielos, o Dios de la creación, al Dios de las enseñanzas de vida, o Dios de la palabra, y al Dios del corazón, o Dios de la interioridad humana. Así aparece este salmo en la primera parte. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. ¿Qué hay aquí? Ustedes que son expertos en las estructuras de la poesía. ¿Qué hay aquí? Un paralelismo sinónimo. Los cielos juegan con el firmamento. Es otra manera de decir lo mismo. Cuentan, juega con proclama. La gloria de Dios juega con la obra de sus manos. ¿Sí? Y así empieza. Y esto es parte de la estructura de la poesía hebrea y de cómo se dice y de estas cosas que tenemos que aprender para ver cómo funciona. Luego tenemos versículos 2 y 3 que van a desarrollar un poco esto. Pero miren, es tan rica la poesía hebrea que lo desarrolla de manera narrativa. ¿Estamos en poesía? Sí, pero acá hay una narrativa que agárrense. Miren, supongamos que yo soy el viernes 6 de octubre y acá al lado tengo al sábado 7 de octubre. Lo que dice este texto es, un día a otro le cuentan la noticia. Entonces yo, viernes 6 de octubre, le digo al sábado 7 de octubre, ¿sabes qué? Hoy la rompimos. No sabés el cielo que hicimos en Ñuble. No sabés. Los de Cabrero se quedaron mirando porque el cielo de Ñuble el 6 de octubre fue espectacular. Entonces te digo, sábado 7, que te entrego ese cielo que ayer contó la gloria de Dios. ¿Sí? Un día le comparte a otro la noticia. Un día le cuenta a otro la noticia. ¿Sabes qué? Hoy la rompimos. Hoy hicimos un cielo espectacular. Y a la noche, no sabés, el naranja que tiñó todo cuando el sol se puso allá, es para que mañana lo mejore, 7 de octubre, ¿eh? Mejoralo mañana, porque hoy fue espectacular. Un día le comparte a otro la noticia. Una noche a la otra se lo hace saber. Pero esto se lo dice, no como tuve que hacerlo yo, sin palabras. Arte silenciosa del cielo. Sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible, pero por toda la tierra este cielo se ve y resuena su eco. Sin palabras, pero resuena su eco. Sin voces, pero se escucha. Todo el mundo se da cuenta que los cielos cuentan la gloria de Dios. Y por si un día amanece y no se dio cuenta que va a contar la gloria de Dios, el día anterior se lo recuerda. Y si una noche no se da cuenta que esta noche es una noche gloriosa por el cielo que hay, la noche anterior se lo cuenta. No solo que son hermosos esos días y esas noches y esos cielos, sino que Dios ha plantado en los cielos
¿y qué es esto de que Dios ha plantado en los cielos? ¿Realmente Dios plantó algo así en los cielos? ¿O es qué tipo de lenguaje? Figurativo. Figurativo. Dios ha puesto, Dios ha colocado, Dios ha hecho que en los cielos haya un lugar para el sol, un pabellón, un sitio donde esté el sol, ¿sí? Y escuchen, ¿cuál novio? ¿A qué le suena? ¿Cuál? Símil. A un símil, claro que sí. ¿Cuál novio? O como novio. O en el otro, en el renglón que sigue, ¿cuál atleta? ¿Qué hace ese sol? Sale desde la cámara nupcial y se apresta a recorrer todo un camino. Dios le destinó un lugar al sol, para que ese sol recorra todo un camino, como lo hace un atleta. Se levante como se levanta un novio de la cama, ¿sí? Y recorra ese cielo en donde Dios plantó el sol. Arte. Arte de descripción y arte de la creación. Sale de un extremo de los cielos y en su recorrido llega al otro extremo sin que nada se libre de su calor. Dios que se muestra en los cielos, Dios que se muestra en la creación. Pero no solamente, dice el salmista, Dios se muestra en los cielos y en la creación. Dios también se muestra en sus enseñanzas de vida o en su palabra, lo que entendemos hoy nosotros como el texto bíblico, ¿sí? Que quienes escriben este salmo y quienes viven tienen la conciencia de lo que Dios ha dicho en la historia y se transmite de generación en generación. Estas son las palabras que van configurando al Dios que conoce a Israel y que ama a Israel. Y otra vez va a aparecer la poesía hebrea. Miren, la parte pintada celeste es ¿qué es o de qué se habla? La parte pintada en rosa es ¿cómo es? Y la parte pintada en amarillo es ¿qué hace? Fíjense todas las veces que va a jugar con esta estructura para que uno entienda cuál es el juego. La ley del Señor, el qué. ¿Cómo es? Perfecta. ¿Y qué hace? Infunde nuevo aliento. Vamos con el renglón que sigue. El mandamiento del Señor, que es digno de confianza, lo que es, y que hace, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor que juegan con el mandato del Señor y con la ley del Señor arriba, ¿sí? Y todo va a ir jugando parte con parte, versículos 7, 8 y 9. Lo que sigue. Los preceptos del Señor, ¿cómo son? Rectos. ¿Qué hacen? Traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor, ¿cómo es? Claro. ¿Qué hace? Da luz a los ojos. El temor del Señor, ¿cómo es? Puro. ¿Qué hace? Permanece para siempre. Las sentencias del Señor, ¿cómo son? Verdaderas. ¿Qué hacen? Todas ellas son justas. Fíjense esto de la repetición. Puede ser que alguna línea no te haya caído la ficha o no la hayas entendido, la que sigue sí. Puede ser que la primera y la segunda no la hayamos entendido, la tercera sí. Llega un momento que uno entiende. Te lo voy a decir tantas veces, dice el salmista, como sea necesario para que te quede. Mira, la ley del Señor, los mandamientos del Señor, los preceptos del Señor, el temor del Señor, la sentencia del Señor, lo que hacen es generar buena vida. Esas enseñanzas que tiene la palabra son enseñanzas para la buena vida, son enseñanzas para que vivas bien, son enseñanzas para que Israel sea una nación pujante, vibrante, obediente, plena. Este es el lugar de la palabra. Y ahora se va a describir cómo son las sentencias del Señor, el temor del Señor, el mandamiento del Señor, los preceptos del Señor, el mandato del Señor, la ley del Señor. ¿Cómo es? Y en un desarrollo va a decir
son más deseables que el oro, son mucho más que el oro refinado, son más dulces que la miel que destina del panal. Se dice una frase y se la amplía, se dice otra frase y se la amplía. Hay cada vez una claridad más importante sobre cómo son los mandamientos, la sentencia, el temor del Señor, etc. Y esta parte del Salmo cierra: por ellas, por estas cosas de la palabra, queda advertido tu siervo, quien las obedece, que quien las obedece recibe una gran recompensa. Quien las obedece tiene buena vida. Quien las obedece vive en el shalom, en el estado de bienestar, vive en la paz, vive en la dignidad que da la presencia del Señor a la persona y al pueblo. Tercera parte de este salmo: el Dios del corazón. Ya dijimos, el Dios de los cielos o de la creación, el Dios de las enseñanzas de vida o la palabra. Tercera parte, el Dios del corazón. Fíjense cómo ahora el salmista va a meterse dentro suyo. Primero habló de los cielos, algo que está bien lejos de él. Después habló de la palabra, algo que está más cercano a él. Fíjense cómo ahora va a meterse adentro. Fíjense todos estos ámbitos, qué diferentes que son. Pero para el salmista están conectados con la presencia de Dios. ¿Quién está consciente de sus propios errores? Eso está bien metido adentro. Vemos muy claramente los errores de los demás, pero ¿cuán ciegos somos con los nuestros? ¿Quién está consciente de sus propios errores? ¿Quién es tan capaz de verse tal cual es?, se pregunta el salmista. Perdóname por aquellos de los cuales no estoy consciente. Y ya el salmista va perfilando su actitud. Perdóname. Es casi un pedido de ayudarme a reconocerlos, y una vez que pueda reconocerlos e identificarlos, perdóname por esas cosas que están ocultas hasta para mí mismo dentro. Libra además a tu siervo de pecar. Fíjense cuántas palabras así subrayadas en celeste que tienen que ver con errar, con perder la bendición, con errar del shalom, con estar fuera del shalom, ¿sí? Errores, aquellos otros errores de los cuales no soy consciente, pecar, pecados, culpa, pecados, ¿sí? El salmista se metió adentro y se mostró tal cual es. No reniega sus pecados, dice, todo esto está dentro mío. Cuando yo me miro acá adentro encuentro esto. Esto es lo que tengo. Sí, Señor, te lo puedo decir a vos. Y fíjense la confianza que tiene, que dice, libra además a tu siervo de pecar a sabiendas, no permitas que tales pecados me dominen. Están adentro mío, los reconozco. Soy auténtico conmigo mismo y con vos, soy transparente, te digo lo que hay. Líbrame, perdoname. Así estaré libre de culpa y de multiplicar mis pecados. Qué honestidad, ¿eh? Fíjense cómo fue de los cielos allá, algo que uno ni sabe dónde está el cielo. Está allá, a la palabra y al corazón. Fíjense el camino que ha recorrido en esta visión el Salmo. Y fíjense cómo termina con una oración o un pedido. Sean pues aceptables. Todo lo contrario, aceptables a pecado, culpa, pecado, pecar, errores. ¿Sí? El contraste. Sean pues aceptables, agradables, acertados ante ti mis palabras y aún lo que está más adentro que la palabra y que ninguno de nosotros podemos ver, mis pensamientos, interioridad, corazón. Sea aceptable mi interioridad, sea aceptable mi corazón, sean aceptables mis deseos, sea aceptable eso que está bien adentro mío. Oh Señor, roca mía. ¿Y esto de roca mía qué es? ¿Dios es una roca literalmente? No. Entonces, ¿qué es?
Es un lenguaje figurado. ¿Y qué querrá decir el salmista llamando a Jehová o al Señor roca? Su base. Base, apoyo inamovible, sustento, fortaleza, firmeza. Claro, si yo miro adentro, quedo enclenque. Pero este que mira adentro, está parado arriba de la roca que es mi Redentor. Redentor mío. Vos sos quien me redime, aún de esas cosas que están dentro mío. ¿Quién presentó? ¿A quién presentó el salmista? Al Dios de los cielos, Dios de la creación, al Dios de las enseñanzas de vida, Dios de la palabra, al Dios del corazón o la interioridad. ¿Qué pasa cuando vamos al Nuevo Testamento? ¿Qué pasa con el Dios de la creación, el Dios de la palabra y el Dios de la interioridad? Bueno, es claro en el Nuevo Testamento que Dios se revela a través de su creación. Así lo dice Romanos, ¿sí? Porque lo que de Dios es invisible, o sea, su poder eterno y todo aquello que lo hace ser Dios, se ha hecho claramente visible desde la creación del mundo. Vimos a Dios a través de lo que Él hizo, dice el escritor a los romanos. El ser humano ha podido entender esto con facilidad, fíjense, al observar la creación de Dios. Conocemos a Dios a través del Dios de la creación, tal cual como piensa el salmista. Y también vemos en el Nuevo Testamento que Dios se revela a través de sus enseñanzas de vida, o lo que se llamó en tiempos de Jesús la ley. Fíjense Lucas, Dios siempre quiso que la gente viviera de acuerdo con la ley y los profetas, es decir, con la base de aquello que Dios dio para una vida plena y con todo lo que los profetas vinieron a recordar al pueblo de Israel para que viva plenamente. Y si se había olvidado de algo de la ley, allá vinieron los profetas a recordar al pueblo que Dios quería shalom para ellos, que Dios quería estado de bienestar para ellos, que Dios quería vida plena para ellos. Así que también Dios se revela a través de sus enseñanzas. Pero ¿qué aporta como novedad el Nuevo Testamento respecto de la interioridad? Bueno, nos dice que Jesús es la presencia de Dios hecha ser cercano a nosotros. Esto que Dios se haya hecho ser humano en Jesús tiene que ver con que Jesús pudo entendernos tal cual como somos. Pudo sentir, tener un corazón como tenemos nosotros. Pudo pensar como pensamos nosotros. Pudo tener una interioridad como la tenemos nosotros, ¿sí? Y lo que dice que Jesús como palabra hecha persona y Jesús y la Biblia como palabra escrita, leída a la luz de Jesucristo justamente, son los canales más apropiados para guiar la vida del ser humano. Esto que el salmista pedía al final de su salmo, que mi vida sea aceptable a vos. ¿Cómo es ahora el Nuevo Testamento? Bueno, la vida de aquellos que nos encontramos con Dios a través de Jesús es lo que nos hace aceptable ante los ojos de Dios. Así que tenemos aquí que la presencia de Jesús dominando la interioridad de una persona es aquello que hace a la persona agradable a Dios. Tenemos la ayuda de Jesús que nos hace agradable a Dios, cosa que el salmista no pudo experimentar. ¿Sí? Entonces, esto aporta de novedad el Nuevo Testamento respecto del planteo que hizo el salmista. ¿Cómo ser agradable a Dios hoy en día? A través de tener una conexión con Jesucristo y por eso tener obviamente una conexión con el Padre. Dios de los cielos, Dios de la creación, Dios de las enseñanzas de vida, Dios de la palabra, Dios del corazón, Dios de la interioridad humana.
¿Cómo somos los predicadores y predicadoras respecto de ver a Dios en la creación? Me pregunto con ustedes, ¿alguna vez han decidido irse a un arroyito aquí cerca de estos tan hermosos que tienen? ¿A un salto aquí cerca de estos tan hermosos que tienen? ¿A un volcán aquí cerca de estos tan hermosos que tienen? ¿A un parque nacional cerca de estos tan hermosos que tienen? Para tener un tiempo de introspección exclusivo y excluyente con Dios. No somos panteístas creyendo que en esa piedra está Dios. No, no, no. Pero creemos que viendo eso y lo que hay más allá y lo que hay más allá y levantando los ojos y viendo todo lo que hay, podemos tener un encuentro con el Creador. Es que nos dedicamos a pensar la creación como fuente para conectarnos con Dios, o la creación es solo parte de un esparcimiento para las vacaciones. Casi un esparcimiento secular, diría, que no tiene nada que ver con Dios, tiene que ver con nuestro tiempo de descanso. ¿Cómo es que nos dedicamos a encontrarnos con este Dios de la creación? Este Dios que, lo quiero decir así, nos sale a buscar en la creación. El Dios que te grita desde el cielo. El Dios que me llama desde los ríos. El Dios que prepara el sol de este día y te dice, ¿y tuviste un segundo para verme? ¿Y te dedicaste algún minutito para mirar los colores que hay afuera y la diversidad de árboles, de ramas, de alturas, de texturas? Es que algún momento de tu vida, querido predicador, querida predicadora, ¿te conectás conmigo a través de lo que hice? Son buenas preguntas para nosotros. Son buenas preguntas para nosotros, predicadores y predicadoras. ¿En qué modo expresamente trato de conectarme con el Dios que me busca, que se me acerca en la creación? Para obviamente tener un encuentro personal con Él. Este es nuestro punto. Esto es lo nuestro. Disfrutamos de estudiar la palabra, ¿o no? Si no, no estaríamos acá. Esto es lo nuestro. No sé si en lo primero acertamos mucho o poco. Esto es lo nuestro. Esto tiene que ver con lo que hacemos habitualmente. Estamos con el texto bíblico. Estudiamos el texto bíblico. ¿Sí? Buscamos herramientas que enriquezcan nuestra lectura del texto bíblico. Anotamos los descubrimientos que tenemos. ¿Sí? Esto es parte de lo nuestro. Descubrimos a Dios en el texto bíblico y amamos descubrir a Dios en el texto bíblico. Yo sé que esto es parte de lo nuestro. Y esto es un fuerte en nosotros. Y es un fuerte para afirmar. Vos que estás aquí en este seminario taller de Langham, tenemos la oportunidad de conocer al Dios de la palabra. Es un privilegio esto. Y no es un privilegio, es un placer. Es arte esto. Es arte, es belleza esto. Es disfrute esto. Y sería lindo que no lo veamos como carga, como obligación, sino como placer. Un placer encontrarnos en la palabra de Dios, con el Dios de la palabra. Finalmente, ¿cómo andamos con nuestra interioridad? Predicadoras, predicadores. Creo que este es el punto que más nos cuesta. A mí me encanta y me estimula y me hace crecer que Langham no sea un ministerio simplemente para adquirir herramientas que me ayuden a entender mejor el texto bíblico. Al lado de eso, Langham pone la espiritualidad del predicador, de la predicadora. Es tan importante una cosa como la otra. ¿Saben qué? Se nota mucho en una predicación la espiritualidad del predicador o la predicadora como para dejarlo de lado. Se nota mucho. Uno no puede vender lo que no tiene. Uno no puede dar lo que no ha recibido. Se nota cuando hay una predicadora que cultiva un vínculo sano con Dios, transparente, cercano. Y lo contrario también se ve.
Cuando uno habla de taquito, cuando uno da clases simplemente, cuando uno explica el texto bíblico, se compromete poco. Este énfasis en la interioridad de la predicadora y del predicador es muy importante. Y es muy importante que tengamos este trabajo nuestro y que aprendamos de los salmistas en esta honestidad. Que aprendamos a decir en nuestras predicaciones, ¿saben, hermano? Me toca hablar de la oración. Me cuesta. Hay que decirlo. Hay que decirlo. No, pero ¿qué van a pensar de mí? Me cuesta, me cuesta. Van a pensar que te cuesta porque a ellos también les cuesta. ¿A quién queremos vender que no nos cuesta? ¿A quién queremos engañar? ¿Saben, hermano? Vamos a hablar de la tentación. Y yo tengo las mías. ¿A quién querés engañar con que no hay tentaciones para los predicadores, para las predicadoras? Creo que esta dimensión nos hace creíbles. Hace que quien nos escucha diga, este es un ser humano como yo. No es un extraterrestre que parece que todo le resbala, le pasa por arriba o por abajo. Es de goma, de madera, de titanio, no sé de qué es esta persona, pero de carne y hueso como vos y yo no es. Y creo que esto es parte del trabajo que Dios tiene que hacer en nosotros también. Cultivar nuestra espiritualidad. Predicadoras, predicadores, este es un llamado para nosotros. Y un llamado a aprender de los salmistas, a derramar nuestro corazón delante de Dios y decirle, esto es lo que soy, Señor. Ayer me di cuenta de esta gran dificultad que tengo en mi vida. Necesito que me ayude a trabajar. ¿Y sabes qué? Si le puedes decir a otro predicador o a otra predicadora que te acompañe, mejor todavía. ¿Y sabes qué? Si lo podés decir en tu grupo, en tu escuelita, mejor todavía. Mejor todavía, porque te van a entender. Porque van a generar una atmósfera de confianza, de verdadera humanidad y a la vez de verdadera espiritualidad. Una espiritualidad abierta al Dios que nos recibe. Una espiritualidad abierta al Dios que trabaja en nosotros, desde donde estamos. Ahora, si vos y yo no podemos reconocer dónde estamos, poco va a poder hacer Dios. Y si lo hace, tal vez lo tenga que hacer a través de mucho sufrimiento. Dios de la creación, predicadoras, predicadores, un Dios que se nos acerca. Dios de las enseñanzas de vida, predicadoras, predicadores, un Dios que se nos acerca a través de la palabra. Dios de la interioridad y del corazón, predicadoras y predicadores, un Dios que quiere tener un trato honesto y cercano con nosotros. Que así sea en nuestras vidas. Amén.